Listo. Ok. El siguiente paso, para que lo tomen en cuenta, se llama de esta forma. Se llama estado de resultados integral. Es muy fácil. Les voy a contar por qué. Vamos a ver. Toquecito. Es muy fácil porque en el estado de resultados, cuando es de servicios, ojo, cuando es de servicios, porque cuando es comercial sí hay más gente, como dicen, sí participan más cuentas. Cuando es de servicios, solo participan por Dios. Aquí quitémosle esto. Aquí en este caso, en el encabezado, todo estado financiero tiene un encabezado. Vamos a anotar el nombre de la empresa, Servicios Contables del Norte. ¿Cómo se llama el estado? Estado de resultados integral. La fecha, en este caso estamos hablando de la última del mes, que sería al 31 de diciembre del 2020, igual colones, por decirlo así, porque estamos haciendo los estados financieros en colones, para que lo tomen en cuenta. Listo, ya qué fácil que es. Vamos a ver. Sí, el estado de resultados. Vamos a ver. Aquí creo que hay como 4. Listo. ¿Cuántos ingresos tuvo la empresa? Entonces usted va ahí y anota los ingresos. Ingresos por servicios profesionales. ¿Cuánto tuvo? 4.898.650. Listo. Si eso tuvo ingresos, el total de ingresos es la misma cantidad. Puede ser que tuviera otros ingresos. Si hay otros ingresos, simplemente en otra línea anoto ingresos por tanto y listo. Pero como solamente tuve ingresos por servicios profesionales, eso sería todo. ¿Cuáles son los gastos de operación? Dime. Es que, ojo, está, bueno, en este caso es que lo tengo un poquillo diferente, pero hagámoslo aquí un poquillo para que no se me enrede. Vamos a abrir otra cosa. No, es que aquí se me daña este cosito. Entonces aquí va, pongámosle aquí. Vamos a ver. Debe. Abrirle la columna aquí mejor. Para que no se me enreden con la ficha. Vamos a agregarle aquí toda una pila. Entonces aquí. Este es como el debe. Este es como el haber. Y este es como el total, por decirlo así. Entonces, en este caso, los ingresos van el haber. Pero es que ahí lo tenía un poquito más resumido. Entonces aquí serían 4.898.650. Total de ingresos, ojo, esa cantidad porque es eso. Si hubiese más ingresos, se suma la cantidad de ingresos que hay. ¿Qué son los gastos? Los gastos son todas esas salidas que tiene la empresa para generar nuevos ingresos. Entonces, ¿cuántos gastos tiene? Nos vamos arribita al balance de comprobación. Tengo gastos por salarios. ¿Cuánto? Sí, mejor. Entonces, gastos por salarios. Vamos y buscamos otro gastito que tuviéramos ahí. Vamos a ver. Gastos por electricidad. ¿Cuánto tengo gastos de electricidad? Simplemente arrastro el saldo que yo anoté aquí. Gastos por electricidad. 14.159,29. ¿Y cuánto tengo de gasto por, vamos
Vamos a ver otro gasto aquí por servicio de agua y basura. Ay, cierto, no cambié otra cuenta. Son 10.000 y algo. 10.000 y resto. Subimos un toquecito, copiamos la información. 10.000 y resto. Todavía me falta gastos por papelería. Copiamos el dato aquí. Gastos por papelería y útiles. ¿Cuánto? 35.800. ¿Qué hago? Coloco todos los gastos y lo coloco los gastos del lado del debe porque los gastos aumentan ese lado. Ahora sí, ¿cómo sé yo cuántos son todos los gastos? Ustedes me cuentan. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente le doy autosuma a todos los gastos. Sumo en la calculadora, por ejemplo, 1.515.000, 14.159,29, todos esos, y le da el total de gastos de operación. ¿Cuánto tuvo el total de gastos de operación? Dice que tuvo 1.575.578,76. Esos fueron todos los gastos que tuvo la empresa. No sé si hay alguna duda ahí. Tomen en cuenta que en el estado de resultados solamente van gastos e ingresos nada más. En los gastos de operación solo los gastos y listos. Nada más, ese 1.575.000 salen de la suma de todos los gastos que la empresa incurrió. Ahora sí, hay que sacar la utilidad antes de impuestos. ¿Cómo se calcula, chiquillos? Ustedes toman 4.898.650 y le resta el total de gastos. Total de ingresos menos total de gastos. Bueno, vamos a ver qué toqué ahí. Esto menos esto. Dice que me dio la utilidad antes de impuestos 3.323.071,24. ¿Y eso qué significa? Que eso fue lo que quedó después de que usted restó todos los gastos que tuvo como empresa. Casi que eso es los ingresos netos, lo que usted realmente se ganó. No es lo mismo decir, me gané 4 millones. No, mentira, usted no se ganó 4 millones. Usted de esos 4 millones tuvo que incurrir en pago de salarios, en pago de electricidad, servicios de agua, papelería y un montón de gastos más, por decirlo así. Eso es lo que queda. Ahora sí, muy, muy importante. La renta solo se paga, solo se hace en cierre fiscal. Es decir, esta renta, este cálculo que estoy haciendo en el estado de resultados solamente se hace, en este caso, al cierre del 31 de diciembre. En otras palabras, todas las empresas tienen hasta el 15 de enero para hacer eso. Cierra, hasta el 15 de enero tienen el chance para hacer lo de la renta. ¿Cómo funciona lo de la renta? ¿Y eso cómo se come? Entonces, vamos a ver si me abre un toquecito esto para ver. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver GTA 5. Esta tabla es muy importante que sepa sobre esta tabla. No es que yo voy a pagar lo que a mí se me ocurra. No, no es así. Vamos a ver qué pasa. Me dicen si logran ver la tabla del impuesto de la renta. Ok. Vea lo que dice la ley.
La empresa dice que se llama Servicios Contables del Norte S.A. Recuerden que las personas físicas somos personas como usted o como yo. Que la empresa está a nombre, por ejemplo, de Nazaret y los apellidos de Nazaret. Eso es una persona física. Pero si es una persona jurídica, la empresa dice Sociedad Anónima, Empresa de Responsabilidad Limitada o Sociedad de Responsabilidad Limitada, por decirlo así. ¿Qué dice el ejercicio? Bueno, aquí me faltó algo, pero la empresa dice, todo está en información de la ficha, por decirlo así. Dice Servicios Contables del Norte, Sociedad Anónima. Servicios Contables del Norte, Sociedad Anónima. ¿Cuál de las dos es? ¿Es una persona jurídica o es una persona física? Jurídica, exactamente. Jurídica, usted lo ha dicho. Entonces, nos vamos a ubicar en esta tablita de aquí. Y dice que si el ingreso neto llega hasta 5.143.000, la empresa tiene que pagar un 5% de renta. ¿Qué es el ingreso neto? ¿Qué es el ingreso neto? El ingreso neto es lo que queda después de haberle aplicado los gastos deducibles. Esos gastos que habían ahí, salarios, gastos por agua, eso es el ingreso neto. Entonces, dice que hasta 5.143.000 aplico un 5. Lo que sobrepase de 5.143.000 hasta 7.715.000 cobro un 10. Bueno, esa es la tabla. Nos vamos a ir a la información. ¿Qué dice? ¿Cuánto me quedó después de haberle restado los gastos? $3.323.071,24. ¿En cuál rango de la tabla está? Chiquillos. En el del 5%. Exactamente. Entonces, no, pero la ley dice que de cero hasta 5, es un 5%. Pero está bien que lo preguntó. De 0 a 5.143.000 le cobran un 5% de lo que quedó después de haberle restado los gastos. Por ejemplo, si mi empresa tuvo 6 millones, en este caso, vamos a ver si 6 millones, dice sobre el exceso, entonces 6 millones menos 5.143.000 le aplican un 10 y así sucesivamente. Entre más alto, usted paga el 5, el 10, el 15, ahí va como en forma escalonada. Yo les voy a pasar un pequeño documento, es meramente de lectura para que ustedes vean cómo funciona. Lógicamente, entre más alta sea la renta neta, más platita hay que pagar. Por ejemplo, una empresa que pague como esta de aquí, hablemosle que usted tiene 9 millones. Usted tiene que pagar 5, 10 y 15. La suma de todas de todos esos rangos va a ser lo que usted tiene que pagar Hacienda. ¿Cómo es que saco qué? Ajá, entonces vamos a ver. Eso es lo que le voy a decir. Eso es lo que les iba a decir. La ley dice que es un 5%. Entonces yo tomo esto y lo multiplico por el 5%. Y eso es lo que usted tiene que pagar de renta
en este caso al Ministerio de Hacienda. ¿Cuánto tengo que pagar de renta? 166.153,56. Ojo, es 3.323.071,24 por el 5%. Eso multiplicado por el 5% da esto. Ahora sí, ¿cuánto en realidad tiene la empresa de utilidad? Ya, pues se puede decir que tiene ganancia. ¿Cuánto le quedó? Le resta lo que tiene que pagarle al Ministerio de Hacienda y eso es lo que tuvo la empresa de utilidad. Muy, muy importante antes de que se me olvide. Si hay pérdidas, la empresa no paga renta. Si hay pérdidas, no paga renta. Simplemente hace la declaración y pone los datos, tuvo tantos ingresos, tuvo tantos gastos. El mismo sistema le hace ahí el cálculo. Igualmente la empresa debe llevar un Excel o un sistema contable ordenado donde lleve el orden de todas esas cosas. Y ahí el sistema de Hacienda automáticamente le tira pérdida, por consiguiente 0. Pero la declaración hay que hacerla en Hacienda, porque si no pueden ser multados. Entonces, en este caso, la empresa como tuvo utilidad tiene que pagar renta y la renta va a ser variable. Va a depender mucho de esta tablita que está aquí. ¿Vela quién está? No, se aplica el 5 y el 10. Ojo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a ver. Digamos que 6 millones, lo que me dio después de restar los gastos. Entonces, ok. Y de aquí sería 6 millones menos 5.143.000. 5.143.000. Listo. Por esto va a ser un 5%. Y por... Ay, se me hizo muy grande. Y por esto va a ser un 10%. ¿Cuánto tengo que pagar en total de impuestos? 385.700. Eso es lo que tengo que pagar si yo hubiera tenido una utilidad de 6 millones. 6 millones por el 5%, de 0 hasta 5.143.000, un 5%. Pero ojo, ahí sobrepasa. Y aquí sería... No, aquí más bien aquí es 5 millones, porque es la base, 5 millones. Ya estaba cobrándoles más. Y aquí va a ser un 5% sobre los 5 millones, porque eso es lo que dice la tabla. Y el otro sería 6 millones menos la base, que es eso. Por eso se le aplica un 10%, entonces vea lo que tiene que pagar. Ojo, es que en este caso, bueno, ahí no sucede, pero por si se sucediera, si la empresa paga 6 millones, en este caso, tiene una utilidad de 6 millones, es decir, una utilidad, por ejemplo, tú tantos millones, pero al restarle 2 gastos quedaron 6. Entonces, la ley dice que hasta 5.143.000 usted paga un 5%. Entonces, usted se va a la tablita esta que dice 5.143.000. ¿Qué hace? A 5.143.000 usted le aplica un 5%. Porque ahí los tocó. En este caso, se puede decir que pasó eso. Le van a cobrar sobre los 5.143.000, 257.150.
pero pasa la otra escala, toca completamente la segunda. ¿Qué dice la segunda? Lo que exceda de 5.143.000 hasta 7.715.000. ¿Cuánto me estoy sobrepasando? Si mi utilidad es 6 millones. 6 millones menos 5.143.000 me dio esto. Sobre ese exceso yo le voy a aplicar un 10%. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Tengo que pagar el 5% de la primera parte que sobrepasé, más el 10% del exceso que sobrepasé la escala de 5.143.000. 342. Ajá, porque en el segundo es sobre el exceso, no es como en el primero. En el primero dice de 0 a 5.143.000. Si usted se ubica en 6 millones, 6 millones sobrepasa la primera. Por consiguiente, tiene que pagar el 5% de 5.143.000. Pero la segunda, ¿qué dice la ley? Vea lo que dice la ley. Lo que exceda de 5.143.000 hasta 7.715.000. Eso hay que omitirlo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tengo yo de ingreso neto? Tengo 6 millones, en el caso ficticio que les estoy dando, 6 millones menos 5.143.000. ¿Qué me dio el cálculo? 857. Sobre esos 857, la ley me dice que tengo que pagar un 10%. Ojo, no es que 6 millones sobre el exceso, el 10%, no. Eso va de forma escalonada. Por ejemplo, una empresa que, ve qué exageración aquí. Por ejemplo, una empresa de 9 millones tiene que pagar, chicos, vean, tiene que pagar el 5, el 10 y el 15. Una empresa como esta, después dice, cuando la renta bruta supere los 109 millones, le aplican un 30% automáticamente. Será de un 30%. Entonces, para que ustedes vean cómo funciona esto. Entre más platita se genera, más impuesto hay que pagar. ¿Qué hacen algunas empresas? Si yo les conté a ustedes, algunas donan dinero a instituciones benéficas para que la renta baje un poquito. No es que va a quedar en cero, pero para que no tengan que pagar mucho dinero. Pero así funciona. En realidad. Si pueden ver, el impuesto de renta por pagar salió de 3.323.071 por el 5%. ¿Y por qué por el 5%? Porque no llega a los 5 millones. La ley dice que hasta 5.143.000, un 5%. Lo que sobrepase ahí va a ser un 10. Entonces, si se sobrepasa la otra, va a ser un 5 y un 10. Sobre lo que sobrepase la segunda, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cuánto me quedó después de pagarle Hacienda? 3.153.917,68. Eso es lo que me da el estado de resultados. Y listo. No sé si tienen alguna duda. Chicos. Muy importante también que sepan. Eso de aquí que dice renta por pagar. Si no es el mes de diciembre, no se tiene que hacer. Se hace todo, ingresos, gastos de operación, total de gastos de operación, se resta y se dio pérdida. Y bueno, tomen en cuenta que si los ingresos son mayores a los gastos, es utilidad. Pero si ustedes restan a ingresos, gastos y el gasto es mayor, le va a dar pérdida. Si hay pérdida, no se paga renta, aunque sea en diciembre. Y si las transacciones que están haciendo no son en diciembre, no se tiene que hacer el cálculo de la renta. Se hace todo lo demás excepto lo de la renta. No iría utilidad antes de impuesto, simplemente ustedes toman, en este caso, ingresos menos gastos y lo que da, anotan utilidad neta del periodo y listo. Cuando no es un mes que no sea diciembre, pero si es diciembre tienen que hacer esto.
Lo de la renta, irse a la tablita, a fijarse cuáles son los datos, etc. Si no es diciembre, simplemente ingresos menos gastos. Si es positivo, utilidad. Si es negativo, es pérdida neta del periodo. Si es positivo, utilidad del periodo. Y así sucesivamente. No sé si tienen claro eso que les dije. Claro, con mucho gusto, vea. Ojo, si las transacciones que están realizando son en el mes de diciembre, tienen que calcular el impuesto de la renta, que fue lo que hicimos aquí. Entonces, si las transacciones pertenecen al mes de diciembre, ustedes tienen que calcular renta porque tienen que hacer el cierre fiscal. En este caso, se hace todo esto lo que les expliqué, el estado de resultados, pero tienen que calcular renta. Si sucede en un mes que no es de cierre fiscal, se hace todos los pasos excepto el del impuesto, porque ese solamente se hace en el mes de cierre. Se hace todo excepto lo del impuesto de la renta, porque ese solamente se hace en diciembre. Por ejemplo, chiquillos, si les voy a hablar claro y concisa. Por ejemplo, la actividad que sigue es noviembre. Vamos a orar aquí. La actividad que sigue es... Chiquillas, ¿me ayudan ahí con el micrófono, porfa? ¿Sí? Está bien. Marilyn, hagamos una cosa. Lo que voy a explicar ahorita, yo lo voy a grabar y se lo paso. Cualquier cosa usted me pregunta en el transcurso de la semana. Con mucho gusto. Igual, Esther, cualquier cosa yo les voy a pasar la grabación de lo que sigue, por decirlo así. Vea, la otra parte era esta. ¿Qué pasa? Como por ejemplo, cuando ustedes lleguen a hacer la práctica, la que sigue, que es la del mes de noviembre. Simplemente ustedes toman el total de ingresos, les resta el total de gastos y escriben utilidad del periodo. Si es positiva, utilidad del periodo. Y si es negativa, pérdida del periodo. ¿Y por qué no van a sacar renta? Porque la renta solamente se hace en el mes de cierre, es decir, en diciembre. En la práctica, en la otra que tienen que hacer, chicos, es noviembre. Entonces llega hasta aquí. Nada más. Eso es lo que yo me refería. Entonces, en este caso, sí hay que hacer aquí eso porque es el mes de cierre. Utilidad antes de impuestos. Entonces ahí yo les expliqué a ustedes que aquí era esto por el 5%. Listo. ¿Y cuánto me quedó? Me quedó de utilidad 3.156.917,68. Y listo. Eso sería todo en este caso del estado de resultados. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué pasó, mi amor? Ok, vamos a continuar con el siguiente paso, que son los asientos de cierre. Vamos a ver. Vamos a copiar nada más el formato. Los asientos de cierre son unos asientos que se hacen para cerrar las cuentas de ingresos y gastos.
y la renta. Ok, vamos a anotar aquí nada más como el asiento para que ustedes vean. Me quedó ese espacio ahí, pero no importa. Omitan este espacio de aquí. Es que si borro se me borran las otras columnas. Ok. Vamos a hacer los asientos de cierre. Los asientos de cierre se hacen al último día del mes de diciembre. Entonces, por ejemplo, vamos a cerrar. ¿Qué se cierran los asientos de cierre? Los gastos y los ingresos. Entonces yo me voy aquí, en este caso, me voy a cerrar ingresos, por decirlo así. Los ingresos normalmente, bueno, es como hacer un asiento contable, solo que se llama asientos de cierre. Yo anoto ingresos. Ahí está. Los ingresos normalmente, ¿dónde se registran? ¿Al debe o al haber? Cuéntenme, a ver. Vea, se los voy a enseñar. ¿Dónde se registran los ingresos? Normalmente. Al haber. ¿Qué es cerrar? Colocarlos del lado contrario. Eso es cerrar. Entonces, ¿cuál es el lado contrario de haber? Entonces, yo simplemente coloco el ingreso del lado del debe. ¿Y cómo se va a llamar la cuenta que va a cerrar? En este caso, ¿cómo se va a llamar la cuenta que va a cerrar? En este caso, la cuenta, porque debe cumplirse una partida doble, pérdidas y ganancias, porque así dicen las normas. Entonces, ¿cómo se cierran los gastos? ¿Qué es cerrar gastos? Que cuando usted mayorice eso quede en cero. Entonces, aquí, para que tomen en cuenta, ustedes igual de detalle anotan asiento de cierre. Ojo, ¿qué fue lo que hicieron? Nada más. Hicieron el asiento, anotaron la fecha, coloco el monto de ingresos del lado contrario contra una cuenta que se llama pérdidas y ganancias. Y listo. Eso es cerrar cuentas. Solamente se va a cerrar ingresos y gastos y el tercer asiento donde se determina si la empresa tuvo utilidad o pérdida y así se va a registrar. Entonces, si quieren notan por ahí en algún apunte en su cuaderno cómo se cierran los ingresos. Entonces, cerrar ingresos. Lo colocamos los ingresos del lado contrario, es decir, al debe. Cerramos ingresos colocándolos del lado contrario, es decir, al debe, contra una cuenta denominada pérdidas y ganancias. Vamos a ponerle volumen, es que está lloviendo demasiado. ¿Cómo se cierran ingresos? ¿Ahí me escuchan? Más o menos, yo se lo escucho perfecto. Espere para ver. ¿Ahí? ¿Me escucha ahí? Entonces, ¿cómo cerramos ingresos? Colocamos la cuenta de ingresos del lado contrario, es decir, al debe.
contra una cuenta que se denomina pérdidas y ganancias, que se coloca a la vez. Me dicen si estamos listos. El siguiente es el otro asiento de cierre, es el de gasto. Van a tomar como nota algo para que les ayude cuando estén estudiando. Cerrar gastos y impuestos. Qué raro. Ahí me escuchan. Cerrar gastos. Entonces vamos a escribir la notita. Cerramos gastos colocándolos del lado contrario, es decir, al haber, contra una cuenta denominada los gastos y el impuesto de la renta. No sé si lo dije. Vamos a colocar los gastos y el impuesto de la renta del lado contrario, es decir, al haber, contra una cuenta denominada pérdidas y ganancias. Contra una cuenta denominada pérdidas y ganancias. Vamos a hacer el ejercicio, por decirlo así. Entonces, la cuenta que va a ir al haber, como ahí dice, es pérdidas y ganancias. Pero ¿cómo sé yo cuánto es el valor? Hasta que tengamos todos los gastos del lado contrario, nos damos cuenta. Lo vamos a hacer. Gastos por salarios, gastos por papelería, gastos por servicios de... Vamos a ver. Aquí sería gastos. ¿Qué pasó? Hágame el grandísimo favor y ahorita hablamos. ¿Qué ocupa? Gastos por salarios, gastos por papelería y útiles, gastos por servicios y agua y creo que me falta gastos por electricidad. ¿Dónde se colocan los gastos, chiquillos? ¿Dónde? Cuando los cierro, ¿de qué lado tengo que colocarlos? Ajá, porque va al lado contrario. Entonces me voy y tomo el gasto de salarios y lo coloco del lado del haber. Entonces dice que es 515,000. Tomo gastos, papelería, ¿cuánto dice que es? 35,000, pero lo coloco en el haber. Gastos por agua y basura, lo mismo, todo lo mismo. El mismo comportamiento, colocarlos del lado contrario. Y electricidad. Vamos a ver. Ojo. Bueno, ahí anotamos igual asiento de cierre. Debemos cumplir la partida doble. ¿Qué tenemos que hacer? Cuéntenme, a ver. ¿Qué hago yo ahí para cumplir la partida doble? Ay, me faltó gente ahí, por Dios. ¿Cierto? Exactamente, tengo que sumar todas. Todos los gastos los sumo. Vamos a ver. Me faltó el impuesto de la renta, que también se incluye con los gastos.
No sé si se los dije antes, pero tómelo ahí de notita que el impuesto de la renta se cierra con los gastos también. Impuesto de renta, ¿de dónde lo tomo? Véalo aquí, el impuesto. De aquí lo tomo. Ojo, tomo los datillos ahí, sumo todos los gastos y más el ingreso y la cuenta para cerrar, porque ojo, chiquillos, tal vez aquí para que no se me confundan, ya este asiento está cerrado. Ese es el asiento de ingresos. ¿Cómo cerramos gastos? Colocamos todos los gastos del lado contrario contra una cuenta denominada pérdidas y ganancias. ¿Y cómo yo sé cuánto es el valor de las pérdidas y ganancias? Sumo todos los gastos y la renta y lo coloco del lado del debe. Ojo, tengo 1.741.732,32 al debe contra todo esto al haber que suman también lo mismo. Y ahí yo cerré, en este caso, cerré los gastos. Muy importante, chicos, en la práctica 5, porque esa es la práctica 4 de la guía, es noviembre, no hay que hacer asientos de cierre. Los asientos de cierre solo se hacen en el mes de diciembre, para que lo tomen en cuenta. Entonces, en la práctica, en la otra, que tienen que hacer ustedes solitos, no hacen asientos de cierre, porque no le toca hacer asientos de cierre, porque están en noviembre. Los asientos de cierre solamente se hacen en diciembre. Ojo, paso 3, tomen nota. Paso 3. Igual se anota fecha del 31 de diciembre del año que estemos trabajando. Si el total de ingresos es mayor al total de gastos, el tercer asiento se hace de la siguiente manera. Pérdidas y ganancias contra utilidad retenida. Pueden hacer eso ahí como en el cuadernillo, como un esquemilla de cómo quedaría el asiento si los ingresos son mayores a la suma de los gastos. En este caso, si usted tiene 100 millones y tiene 20 millones en gastos, es positivo. Entonces el último asiento de cierre queda pérdidas y ganancias contra utilidad retenida. Pero lo vamos a hacer con el ejercicio que está ahí particularmente. Ya les doy chance para que ustedes lo copien. De igual forma yo les voy a pasar la grabación de esto. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a los ingresos, que son estos de aquí, y yo le resto los gastos, que es esto mismo de aquí. ¿Me dio positivo? Sí, claro, me dio positivo. ¿Por qué? Porque los ingresos son mayores a los gastos. Por consiguiente, el asiento quedaría de esta forma. Quedaría pérdidas y ganancias contra utilidad retenida. Aquí el detalle es asiento de cierre. Así queda el asiento tercero. Y así terminaron los asientos de cierre. Muy fácil, pero también necesito que anoten algo. Si sucede, otra nota, si sucede lo contrario, es decir, los gastos son mayores a los ingresos, si sucede lo contrario, es decir, los gastos son mayores a los ingresos,
El asiento se registra de la siguiente manera. El asiento se registra de la siguiente manera. Se hace de esta forma. ¿Sí? El asiento quedaría así si los gastos son mayores a los ingresos. Pérdida retenida, el dato que es, ahí le vamos a poner un X, porque no sucede en este caso, contra pérdidas y ganancias. Si usted hace el cálculo y los gastos son mayores a los ingresos, el tercer asiento queda de esa forma. Así queda. Pero en este caso, ustedes restaron y determinaron que los ingresos son mayores a los gastos y queda de la forma esta que estamos haciendo, esta. No sé si hay alguna duda, chiquillos. Denle chancecito para que copien esa parte que les decía. Dime. Es buena pregunta. Por eso no hay que quedarse con la duda. Entonces, usted se va ahí y toma el total de ingresos, le resta el total de gastos. Es lo mismo que usted tome eso sumado o esto de aquí. Es lo mismo. Y listo. Sí. Es como que... o fácil. Pérdidas y ganancias del asiento primero de ingresos, le resto pérdidas y ganancias del asiento de gastos. Es lo mismo. Es lo mismo y llegamos al mismo paso. Ojo, me dio positivo porque si usted compara 4.898.650 y 1.000.000, ¿quién es mayor? Los ingresos. Por eso el asiento queda pérdidas y ganancias contra utilidad retenida. Si hubiese sucedido lo contrario, al revés, el asiento queda pérdidas retenidas, 3 millones y resto contra pérdidas y ganancias. Ahí le anoto el ejemplo para que en algún momento ustedes tienen que hacer un asiento de cierre y le da pérdida, queda así. Con gusto. No sé si tiene alguna duda para explicarle la mayorización de asientos de cierre. No hay dudas. No hay dudas, chicos. Espere para ver cuánto llevamos. Vamos a detener.